Gracia sea con nosotros del que es y que era y que ha de venir. Amén. Escuchemos el Evangelio, esta parábola del fariseo y del cobrador de impuestos de San Lucas 18, 9 al 14. Los invito a ponerse de pie. Jesús dice, algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Por favor, tomen asiento. Ayer estuvimos en la Unión y ya hice el ensayo general de este sermón en la Unión. Y una señora después del culto comentaba en el cafecito, yo me imaginaba a estos 2 hombres, especialmente al fariseo, cómo subía al templo con pasos firmes, decidido, y se pone en el templo, en el centro, y dice con convicción, oh Dios, gracias porque no soy como otros hombres. Y yo soñaba casi con presentar esto como el fariseo entra a la iglesia, para aplicarlo a hoy, entra a la iglesia, se pone al frente del altar y con este orgullo, con esta convicción de sí mismo, dice con voz fuerte, oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás. Y después entra el cobrador de impuestos o el recaudador de impuestos, triste, apenado, de manera casi insegura, y también, pero se queda ahí al fondo y dice, oh Dios, ten piedad, o como dice aquí, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. O sea, es una obra teatral. Y uno se imagina cómo estas 2 personas entran. ¿Cómo entramos nosotros? Eso ya es un tema. Y después el otro tema es cómo salimos. ¿Cómo salimos del templo? De manera o de modo, ¿cuál es la pregunta?
¿cómo sale el fariseo del templo? ¿Y cómo sale el cobrador de impuestos? ¿Se dan cuenta? El fariseo sale de manera autosuficiente, orgulloso. Se lo he dicho a Dios cómo yo soy y que soy una de las personas mejores que hay en este mundo, porque no soy como los demás. Y el cobrador de impuestos sale, ¿saben cómo? Sale con alegría, porque Dios lo ha justificado. Sale aliviado, sale agradecido. Eso no sale aquí, pero yo me lo imagino. Porque si Dios lo ha justificado y si Él ha reconocido que esta justificación por Dios es un inmenso regalo, entonces no puede salir de otra forma que con una profunda alegría y con un profundo agradecimiento y una gratitud. Y por ello hago la pregunta, ¿cómo entramos hoy a la iglesia? También a mí mismo, ¿cómo entré yo? Bien, siempre un poco nervioso. Aunque ya esté predicando hace 50 años, todavía me pongo un poco nervioso antes del culto. ¿Y cómo salimos? Ese es el tema. Y eso quisiera compartir con ustedes. Jesús habla ¿con quién? Habla con personas que se creían justas o justos, algunos justos, y que despreciaban a los demás. Ese es el tema hoy. Así que es el tema para nosotros. Ahora no sé si nosotros nos creemos justos o si nosotros somos despreciados por los demás. No sé a qué grupo pertenecemos o a ninguno de los dos. Pero es interesante ya esa pequeña introducción. A mí siempre me sorprende cómo Jesús conversa con las personas. Y cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno descubre que Jesús trata a cada uno de manera personal. Jesús nunca tiene un esquema. ¿Cómo tiene que proceder en esta situación, en la otra? Porque sus conversaciones son auténticas, son individuales, son personales. Y yo creo que eso ya lo podemos aplicar a nuestra propia vida. Jesús habla, se relaciona con nosotros de manera individual y personal. Tenemos un Dios personal. Y eso significa que me conoce. Todos mis andanzas, mis pensamientos, Salmo 139, tú me conoces. Ya antes de que hay una palabra en mis labios, tú ya la conoces. O sea, Dios nos conoce de manera individual. Así se relaciona Jesús. Hay ciertos grupos, lo menciono no con desprecio, pero lo menciono, los testigos de Jehová. Quien ha tenido conversaciones con los testigos de Jehová sabe que su gran problema es en las conversaciones que siempre siguen un esquema, o casi siempre, y que les cuesta mucho relacionarse, conversar de manera personalizada, sino que tienen memorizados ciertos procedimientos y entonces siempre es una conversación esquematizada, según el sistema X. En Santiago he tenido contacto con los testigos de Jehová, en Valdivia también de vez en cuando, y después me
enviaron, bien, lo comento, me enviaron un jefe de los testigos de Jehová y con él se podía hablar. Eso fue otra cosa. Ahí se podía conversar, compartir, discutir y durante todo un año conversamos, pero al final no avanzamos. Bien, lo que quiero decir, Jesús, o sea, no tuvimos mucho resultado. Él me regaló una vez una botella de agua de oro, creo que se dice, de Chiloé. De eso me acuerdo. Y de las conversaciones también me acuerdo, pero no en detalle. Pero nos enojamos también. Yo me enojé con él y él se enojó conmigo, pero seguimos conversando. Jesús es individual. Y Él busca aquí también a esas personas que se creen justos y que despreciaban a los demás. ¡Qué descripción! ¿No? O sea, creerse justo incluye casi despreciar a los demás. Me llamó esa manera del fariseo de presentarse ante Dios. Me llamó la atención. El fariseo puesto en pie y a solas. Aquí estoy yo. Y ahora escúchenme todos como yo me dirijo a Dios. Y comienza bien. Eso me llamó la atención hoy en la mañana. Comienza bien. Oh Dios. Un buen inicio de una oración. Yo creo que todos comenzamos así. Oh Dios. Pero ¿cómo sigue? Y ustedes se dan cuenta que también el recaudador de impuestos empieza con las mismas palabras. Oh Dios. O sea, ambos comienzan igual, de manera igual. Pero después viene la diferencia. Porque lo primero que hace el fariseo es, bien, todavía sigue bien, doy gracias. O sea, eso es algo que todos deberíamos hacer, deberíamos comenzar así. Oh Dios, doy gracias. Y el fariseo podría haber seguido así, porque podría haber seguido dando gracias a Dios. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Pero lamentablemente él en el fondo no da gracias a Dios, sino que da gracias a sí mismo. Porque yo no soy como estos hombres, como otros hombres. O sea, con otras palabras, yo soy mejor. Y mucho mejor que los demás. Yo soy superior. Yo los supero todos. Ladrones, malhechores, adúlteros. Él toma un punto de comparación inferior. Comienza dando gracias. ¿Cómo debería haber seguido? ¿Qué debería haber seguido? Debería haber seguido, oh Dios, doy gracias porque tú me has regalado una buena educación. Tú me has dado una buena familia, quienes me han entregado valores para poder vivir en este mundo. Tú me has dado una excelente formación con los demás fariseos. Gracias. Pero lamentablemente no sigue así, sino que se lo atribuye a sí mismo. Y ese es un gran error. Y aquí se manifiesta el orgullo. El orgullo de ser mejor. Y sentirse mejor siempre tiene algo de orgullo. Y el orgullo, el gran defecto del orgullo es, ¿cuál? El gran defecto del orgullo es que no necesita a Dios.
Yo soy autosuficiente. Lo que yo he realizado, lo he realizado yo, con mi fuerza, con mi inteligencia, con mi dedicación, con mi superación, etcétera, etcétera. Pero él debería haberse hecho la pregunta, ¿de dónde tengo la fuerza? ¿Quién me ha regalado esa voluntad? ¿De dónde tengo esas capacidades intelectuales? ¿Quién me las ha regalado? Todo es un don de Dios y esto se le olvidó totalmente al fariseo. Así debería haber seguido. Y después se compara con los ladrones, malhechores y adúlteros. Es muy interesante esa comparación con este tipo de personas. Jesús en otros pasajes del Nuevo Testamento se refiere a este tipo, a ese grupo de personas. Claro, no tengo la menor duda de que el fariseo no había robado, que se había esforzado a actuar de manera justa, que no había sido adúltero, o sea, que había sido un hombre fiel a su esposa. Pero él se olvida de una cosa. Se olvida de que para Dios no cuentan solamente lo que yo hago, sino que también lo que yo deseo. Que el pecado se manifiesta también en nuestros corazones o en nuestros pensamientos. Ya los 10 mandamientos lo mencionan, como todos lo sabemos. 9º y 10º mandamiento, ¿cómo comienza el 9º y el 10º mandamiento? No codicies. Y la codicia se refiere a lo que pasa en mi mente. O sea, ni los 10 mandamientos se refieren solamente a los actos, sino que ya los 10 mandamientos, 9º y 10º, se refieren a mis pensamientos. Y al fariseo esto se le fue totalmente. O sea, el fariseo no había aprendido una cosa fundamental, que es el corazón. No solamente la forma, sino el contenido. Para Dios y para Jesús, el contenido es siempre más esencial que la forma. La forma siempre es secundario. Y por ello, ya cuando es elegido el futuro rey de Israel, el segundo rey, el rey David, Dios le dice a Samuel, el hombre mira lo externo, la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y eso es hasta hoy en día así. Lamentablemente, nosotros también nos fijamos frecuentemente más en la apariencia que en el corazón de una persona. Y aquí vemos una cosa esencial que le falta al fariseo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué le falta a ese hombre? Algo esencial de la ley. Una vez Jesús les dice a los fariseos en San Mateo 23, ustedes están diezmando como ese fariseo de las distintas especies. Eso está bien. Pero se olvidan de la esencia de la ley. ¿Y cuál es la esencia de la ley? A ver, ¿cuál es la esencia de la ley? ¿Quién me ayuda? La esencia de los 10 mandamientos. ¿Qué está en el centro de ese círculo de los 10 mandamientos? Dios, sí, es correcto. Está Dios, pero nuestra relación con Dios, amor. O misericordia. Ahí Jesús habla de la misericordia. Ustedes se olvidan de la misericordia. Y este fariseo se olvida de la misericordia.
cómo nos relacionamos con otros. De una manera con sentimientos de superioridad o con un corazón misericordioso. Hay tanta necesidad en este mundo. En Valdivia frecuentemente estamos confrontados con esa realidad de personas en la calle, en nuestro camino de nuestro departamento a la casa de nuestra hija o al regresar. Tantas veces nos encontramos con personas muy necesitadas. Y la pregunta siempre es, ¿cómo nos relacionamos? ¿Damos un poco la vuelta para evitar? ¿O también somos capaces de ver su necesidad, su pena, su miseria? Y que necesitamos misericordia, un corazón para el miserable. Eso significa misericordia, tener un corazón para la persona que se encuentra en la miseria. Y esto el fariseo no lo tenía, sino que su corazón estaba lleno de orgullo y de desprecio. Y él miraba de arriba, ¿en qué dirección? Hacia abajo. Y si yo miro, o sea, no lo aplico ahora a mi posición del púlpito, pero en general, mentalmente, si yo miro de arriba hacia abajo, entonces, ¿cómo, con desprecio, cómo salgo? Salgo siempre mejor, ¿o no? Siempre salgo mejor. Si yo me comparo con ladrones, con adúlteros, con injustos, claro, soy mucho mejor. Pero el fariseo no se da cuenta que se debería compararse con ¿perdón? Bien, con sus pares, excelente, sí, ya sería. Bien, el apóstol Pablo una vez también se compara con sus pares, otros fariseos, y dice, yo fui el mejor. O sea, yo sobresalía todo, Filipenses 3, yo fui el mejor. Pero aún más debería compararse con Jesús, sí, digamos con Jesús, con el hombre Jesús. Y si tú y yo nos comparamos con Jesús, que es el verdadero hombre, entonces siempre, cada uno, salimos mal parados. No hay diferencia. ¿O no? Todos salimos mal parados. Porque Jesús es el único hombre perfecto. Y con Él tenemos que compararnos. Y el fariseo debería haberse comparado con Jesús. Y tú y yo tenemos que compararnos con Jesús. Y allí nos damos cuenta de la necesidad del perdón. Y al final dice, no soy como ese recaudador de impuestos, desprecio. Pero le falta compasión, misericordia y se siente muy orgulloso. Y el recaudador de impuestos, yo creo que en este versículo, es solamente un versículo, las parábolas son geniales. O sea, esa capacidad de concentrarse en una frase dice todo del cobrador de impuestos. Pero detrás de esta frase hay toda una historia, todo un relato. ¿Cómo llega a decir, oh Dios, ten compasión de mí? Un hombre que había llevado un estilo de vida de lujo, porque esos sí fueron ladrones, porque cobraban más de lo permitido, pero lo hicieron con el permiso del Imperio Romano. Así que llenaron sus bolsillos. Y cómo este hombre llega a esa confesión es ya un milagro.
que ese hombre, convencido de sus procedimientos, de sus métodos para enriquecerse, llegue a decir: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador, es un milagro. Y es un milagro siempre cuando una persona llega a decir: oh Dios, ten compasión de mí. Cuando esa máscara cae de nuestras caras o de nuestro corazón. Cuando perdimos las ilusiones y cuando llegamos a ser auténticos y honestos delante de Dios. Soy pecador. No dice: he cometido algunos pecadillos, sino que soy pecador. Una gran diferencia. Porque es cierto que nosotros cometemos pecados de otras, en distintas dimensiones, en distintos niveles. Pero todos, independientemente de la realidad de nuestros actos, todos somos pecadores. Soy pecador. Y la conclusión es dramática. La conclusión, y eso también es sumamente interesante, que dice Jesús: el recaudador de impuestos volvió a su casa justificado ante Dios. ¿Y cómo volvió el fariseo a su casa? Volvió, escuchen la diferencia, volvió justo ante sí mismo. Eso lo añado aquí. Pero en el fondo él se sentía justo. Soy un justo. Malhechores, en el versículo 11, significa en el fondo injusto. Los injustos. Pero yo soy un hombre justo. Pero como hombre justo no necesito justificación. O sea, no necesito a Dios. Mientras que el recaudador de impuestos se da cuenta que necesita ser justificado para poder volver a la casa. El que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla es la persona que reconoce su dependencia de Dios. Nosotros somos más dependientes de Dios de lo que nos imaginamos. Mucho más. El apóstol Pablo dice en su discurso en Atenas: porque en Él vivimos y nos movemos. En Él. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, todos los procesos de nuestro cuerpo, todo es un regalo de Él. Dependemos más de Dios de lo que nos imaginamos. Y por ello, no es una humildad artificial, es una humildad que brota del reconocimiento de la dependencia total de Dios. Y a porque es un reflejo de la realidad de nuestra vida, a Dios lo enaltece. Termino. ¿Cómo entramos a la iglesia hoy? ¿Cómo salimos? Es un gran regalo si Dios dice de ti y de mí, de nosotros, salieron justificados delante de Dios. Amén.